Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, quien ya se encuentra aquí conectado en esta sala virtual, ingeniero Ariel Muñoz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá. Un gusto tenerlo aquí, sobre todo para, como bien lo adelanté, hacer esa docencia de la manera más sencilla en este sector que no es tan fácil de comprender para quienes no son ingenieros, pues obviamente es que están metidos en esta industria, ¿no? Y comprender en qué se traduce este anuncio que se hizo del alza de la tarifa eléctrica, que más o menos se traduce en un 2% y un 15% si el consumo es mayor de 300 kilowatts. Pero cuando se nos dice si el consumo es más de 300 kilowatts, la verdad es que uno no se explica esto cómo va a ser, si es que yo tengo que estar midiendo esos kilowatts para no ser impactada con este aumento de tarifa, entre otras cosas. Yo sé que usted me comprende muy bien y tenemos que tenerlo claro porque en efecto, si no se hace esa docencia, ingeniero, vamos a seguir estando, como dice, a ciegas en un Así tema es. como este, que no es la primera vez que se habla de que se aumenta la tarifa, no es la primera vez que se escucha de que esto se asocia al componente directo del ambiente por el fenómeno del niño, pero muy poco cuando pasa ese fenómeno se nos advierte de que la tarifa eléctrica va a bajar, muy por el contrario. Así que Sí. gracias una vez más para estar aquí por estar aquí y para explicarnos esta situación. Como no, primero que nada, darle las gracias a usted y un saludo a su respetada audiencia, que igualmente también quizás nos puedan estar viendo. Claro. Definitivamente que el tema de hablar sobre el impacto que tiene el incremento de la tarifa eléctrica va a tener un impacto no solamente en quienes van a recibir un subsidio, que lo que han dicho las autoridades, como la Autoridad de los Servicios Públicos o la Secretaría de Energía, es que los clientes residenciales, que son la mayoría de los clientes que utilizan la tarifa BTS 1, que es la baja tensión simple, que no consume más de 300 kilovatios hora al mes, no van a percibir un incremento en la tarifa. Pero que no perciba ni ellos y quizás otro grupo residencial de la tarifa BTS 2 una percepción de aumento en la tarifa, no significa que va a haber un impacto en la economía nacional, porque hay otros sectores que no van a ser objeto de subsidio y que sí van a tener un impacto total en la economía nacional. A nuestro entender, es justificable que a estas alturas, después de casi 25 años de privatización del sector eléctrico, nos encontremos ante una situación que obliga al Estado panameño a seguir poniendo fondos en subsidio a la tarifa eléctrica. Yo soy ex trabajador del IRRE y cuando se buscaba la privatización del sector, habían algunos elementos que eran los que se utilizaban para convencer a la población panameña de las bondades y necesidades de la privatización. Primero, que el IRRE era un monopolio, que no le permitía a la población escoger con qué empresa podrían contratarse para la obtención del servicio. Eso no ha cambiado. Tenemos a nivel de distribución un monopolio. Si usted es cliente de Naturgy o cliente de ENSA, no existe posibilidad de que usted pueda cambiarse. Es un monopolio, no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que la proyección histórica desde 1980 hasta este día, en los periodos desde el 80 hasta el año 1998, que entra la privatización, la tarifa del IRE casi sin variar oscilaba entre los 11 centavos. Al día de hoy, al día de hoy, con el sistema privatizado, tenemos que la tarifa eléctrica, a diferencia de los 11 centavos del IRRE, hoy día llegan hasta casi los 37 centavos de consumo de la tarifa de energía eléctrica. Eso es inaceptable, entendiendo que la población panameña está pagando un impacto por un servicio que muchos se quejan que no es de calidad, que hay afectaciones en equipos electrodomésticos y de otra índole, y que los tiempos de respuesta a cierto eh, renglón de la población es desastroso, que es muy demorado
y que pasan muchas horas cuando hay interrupciones del servicio eléctrico antes de que se les resuelva. Todos estos elementos los pongo de presente porque hoy, cuando vemos estos aumentos de la tarifa eléctrica, que a nuestro entender cuentan con la complicidad y la falta de atención a las obligaciones de del regulador, en este caso la SEP, son parte culpable del desmadre que ha ocurrido en el sector eléctrico y que ha permitido el abuso de empresas. De igual forma, si vamos a ver el esquema de las empresas de generación, sin importar la tecnología, ellos operan en un mercado de libre oferta y demanda que no ha beneficiado en lo absoluto a la población panameña. Cada vez que ha entrado un proyecto de generación importante, desde los primeros, por ejemplo, cuando entró STI de la empresa AES Panamá, se anunciaba con bombo y platillo de que ese proyecto hidroeléctrico, aguas abajo de la hidroeléctrica Fortuna, iba a tener un impacto en una reducción de la tarifa eléctrica. Eso no ocurrió. Cuando entró el proyecto hidroeléctrico Changuinola 1 de Bocas del Toro, de la empresa AES, también se decía que iba a tener un impacto en la tarifa eléctrica. Eso no ocurrió. Cuando entró el ¿Y gas natural, de quién depende que eso se dé, que se materializara ese impacto positivo en beneficio de los consumidores? sí, ya lo hemos dicho, eso es el regulador, en este caso la Autoridad de los Servicios Públicos y más recientemente de la creación de la Secretaría Nacional de Energía, han sido cómplices de un esquema de funcionamiento de un mercado eléctrico que ha permitido el desorden y el abuso de empresas. No es justo que la oferta de empresas hidroeléctricas y de fuentes renovables se venda a precio de empresas térmicas, lo que desconoce una realidad y que permite ese abuso. El argumento con el que se permite estas ofertas de energía que van a tener un impacto poderoso en los costos de la tarifa se basa en el hecho de que es un mercado de libre oferta y demanda y que el regulador, entiéndase la SEP, no interviene en ese mercado. Sí lo hace en el mercado de distribución, pero son complacientes en aceptar en cada periodo los incrementos que se traspasan desde la venta de energía de los generadores a la compra de las empresas de distribución para compensar esos constantes incrementos. Si bien los clientes residenciales de las primeras dos tarifas, que son la mayoría de los clientes residenciales de estas empresas, no van a percibir un aumento, eso va a ser gracias a lo que ellos conocen como el Fondo de Estabilización Tarifaria, Es FTT, que correcto. aparece en los recibos. Y Ujú. ese fondo no es más que un subsidio. Ese subsidio lo pagamos todos los panameños, indistintamente si somos de la tarifa 1, 2 o 3, o clientes comerciales, industriales, lo que sea. Todos, Ese con nuestro 71, impuesto. permítame, ingeniero, ese 71% de los clientes que se benefician precisamente con ese fondo de estabilización tarifaria, sí, es un 71%. Eso se mantiene en ese porcentaje. ¿Qué pasa con el otro porcentaje que no se ven beneficiados con este fondo de estabilización de la tarifa? Sí, bueno, definitivamente que ese porcentaje, ya lo acabo de decir, no verán mayoritariamente ninguna variación en el pago del recibo de luz cuando lo reciban, pero se va a percibir en el país, se va a percibir en la economía, porque aunque esta población no lo perciba al momento de pagar, el Estado panameño, a través del gobierno, pagará estos subsidios. ¿Y quiénes reciben todos estos fondos de estabilización tarifaria? Las empresas del sector eléctrico que no les duele incrementar de una manera injustificada los precios de la tarifa para saciar su apetito de mayores ganancias y utilidades, sin importar ningún tipo de perjuicio en la población y en el desarrollo de la economía. De forma que nosotros consideramos que un incremento que llega hasta aproximadamente un 16% en algunos sectores, sobre todo los que no reciben subsidio, va a ser un incremento monstruoso que eso no se habla. Y hay una porción de clientes residenciales de este país que van a percibir un incremento verdaderamente dramático y que de cierta forma son parte de las causas de las insatisfacciones sociales que en muchas ocasiones ya hemos visto en el pasado reciente que han terminado por el estallido social. El gobierno no aprende, no corrige y hoy vemos
que se pretende hacer modificaciones y reformas a la ley 6, culpándole de todos los males del sector, pero sin hacer reales propuestas que atiendan a los problemas que ocasionan estos altos costos de la tarifa. Nosotros, ¿Qué propone usted desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares de Panamá? Porque sí, aquí se han hecho algunas modificaciones. De hecho, el año inició con una propuesta de revisión de la Ley 6, que tiene que ver, que es el marco regulatorio, Ley 6 de 1997, que es el marco regulatorio de la energía. Pero, bueno, vamos a entender ustedes qué están proponiendo para mejorar esta realidad, porque lo dije hace un momento. Hemos escuchado en varias ocasiones, no solamente esta es la única ocasión donde se habla de un alza de la luz eléctrica, pero muy poco escuchamos decir que se baja, que se va a bajar el costo de la energía eléctrica. Entonces, también escuchamos en ocasiones de que nosotros como país tenemos la energía más cara. He tenido expertos aquí en la materia que dicen que eso no es cierto. Entonces, un poco entender cuál es la verdad, cuál es la mentira. Entendemos también que se detuvo la exportación precisamente para no tener nosotros aquí un desabastecimiento. Explíquenos, ingeniero, cuál es la realidad que hoy día tenemos y lo que ustedes proponen para que efectivamente logremos no ser tan impactados con esta alza de la energía, de la tarifa de la energía eléctrica. sí, cómo no, siendo que reformar la ley 6 es un tema bastante complejo porque son temas muy técnicos y muy especializados, es el elemento que a nuestro entender se utiliza para que el desconocimiento y la poca comprensión de cómo opera un mercado eléctrico privatizado le permita que se hagan cosas que siguen afectando a la población panameña en cuanto al beneficio de una tarifa eléctrica justa. Nosotros hemos identificado elementos que voy a mencionar que Uh hacen -huh, parte de las causas que nos llevan a tener una tarifa eléctrica alta. El primero, el monopolio dentro del sistema de distribución. Ya lo mencioné en otros términos, que el cliente de la área de concesión con el que ellos reciben la energía eléctrica es un cliente cautivo a esa empresa y no tiene alternativas para contratarse con otra. Esa falta de competencia crea monopolio, es un monopolio y el monopolio es perjudicial por cuanto usted solo puede ser cliente de esa empresa y no hay manera en la que usted pueda acceder a otra empresa que le brinde. el micrófono. Proponemos que el sistema de distribución se abra y se permita la competencia entre empresas que brinden el servicio en el cual los clientes se pueden contratar. Eso ayudaría a democratizar el sistema de distribución eléctrica y permitir El micrófono. el sistema de teléfono cuando se privatizó, que al inicio solamente que Volanguaile por un periodo de tiempo mientras recuperaba su inversión y posteriormente se abrió el mercado para que entraran otros operadores del sistema de teléfono. Actualmente en las empresas de distribución, desde el inicio, hace 25 años, son las mismas empresas. Eso no crea competencia, hay una posición abusiva en la que es el precio que ellos impongan y para de contar. Por otro lado, otro elemento que a nuestra consideración y análisis hacen parte de los grandes problemas del sector que llevan también un impacto importante en los incrementos de la tarifa, que ha sido la tendencia histórica desde la privatización, es la forma como opera el mercado de generación en el que estas empresas no están reguladas y lo que se da es precios de venta especulativos, abusivos, que le permiten, según ese mercado, ofertar a los precios de oportunidad. Una oportunidad que si bien es aceptable legalmente, es inmoral por cuanto tecnologías altamente competitivas que pudiesen ofertar precios muy buenos no lo hacen, porque la oportunidad de ello es vender a precios que le permitan mayores ganancias y utilidades. Y el regulador dice, no puedo intervenir ahí porque ese es un mercado de libre oferta y demanda y no está regulado. De manera que este sería un segundo elemento que nosotros consideramos que hay que hacer ajuste en el mercado de generación a efecto de que
la forma como se ofertan las energías que venden las diferentes plantas eléctricas sea justa, acorde y que no tenga esos abusos monstruosos que se han venido dando a través del tiempo, que al final se traducen en estos incrementos de la tarifa eléctrica. Otro elemento que para nosotros no son los únicos, pero sí lo más importante, es el manejo politiquero de los entes llamados justamente a evitar que estas cosas se den, como lo es la Autoridad de los Servicios Públicos, también la Secretaría Nacional de Energía y obviamente la empresa de transmisión eléctrica, que es uno de los actores fundamentales e importantes en el costo de la tarifa. Si bien la acción porcentual que representa el impacto de TESA en el sector de facturación es mínimo, siendo que aproximadamente el 60% de lo que uno paga en el recibo de luz va a la generadora, el 35% a la distribuidora y un 5% a transmisión. Eso nos lleva a nosotros a ver que el impacto fuerte de lo que pagamos en nuestro recibo de luz va destinado a cubrir las ganancias de los generadores y de los distribuidores. Entonces, la politiquería hace que estos llamados a atender por medio de estas entidades los intereses del pueblo panameño miran hacia otro lado y solamente son cómplices en aceptar estas posiciones que no atienden a una realidad económica, social de un país que clama por una energía eléctrica de calidad a unos precios accesibles y que si bien, como ellos dicen, no afecta de manera directa en el bolsillo de los clientes que tienen unos consumos eléctricos bajos, eso no significa que el resto no se va a ver impactado, dependiendo de cuál es el consumo eléctrico mensual que usted tenga. Además, no se habla del sector comercial ni del sector industrial, cuál va a ser el impacto, que no van a tener subsidio. Y todo eso definitivamente que va a traspasarse por medio de estos intereses a la economía nacional, dependiendo de los servicios o productos de estas empresas. Así que la cadena que se impacta con los costos de la tarifa eléctrica, más allá de venir a decirnos que es que a estos clientes residenciales no van a sentir un incremento, lo sentirán todos los que pagamos luz, sin importar a qué nivel de consumo pertenezcamos, cuando tengamos que hacer frente al impacto del incremento en todos los servicios y en todas las actividades que tenemos que o que nosotros accedemos a nivel de la calidad de vida cuando hacemos súper, cuando compramos medicina y cualquier otra actividad en la que nosotros nos veamos impactados por el costo de la tarifa eléctrica que repercute en los servicios, en los bienes o en los productos de venta en el país. Planteado la posición desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria y algunos elementos que ustedes consideran pueden estar incidiendo en esta realidad del alza de la tarifa eléctrica, como bien usted lo ha señalado, el monopolio en el sistema de la distribución, la forma como opera el mercado de generación, entre otros elementos que usted anota como el manejo politiquero. Yo quisiera saber cuál sería la solución que se plantea desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria, porque hay un elemento también que hay que considerar y es que hay muchos, por no decir algunos, sectores que no les afecta porque no pagan luz y que han vivido eternamente de eso, de conexiones ilegales. ¿No podría ser esto un elemento también que incide, amén del factor ambiental? Y por supuesto, lo del tema de la exportación, que como dije hace un momento, entiendo que hasta el momento eso se paralizó cuando entramos en este proceso ambiental, ¿no? En esta crisis de ambiente y que usted conoce también. Sí. ¿Qué plantean ustedes como posibles soluciones, don Ariel? Sí, bueno, ya le acabo de mencionar tres elementos que harían parte integral de reformas a la ley que deben de considerarse para acabar con Pero estos abusos. ¿sería eso suficiente? ¿Sería eso No, claro que suficiente? no. Sería un tema muy ¿Dónde largo. dejamos esa parte? ¿Dónde dejamos esa parte de la falta incluso de cultura de ahorro energético? Usted Bueno, recordará que hubo un tiempo que aquí tuvimos que sí o sí ahorrar energía, incluso las instituciones tenían instrucciones precisas de apagar periódicamente la luz, el aire acondicionado y demás.
esa cultura de ahorro, de conservación, de cuidado, donde dejamos el tema de las conexiones ilegales. ¿No podría eso también estar incidiendo? ¿Qué hacen las otras regiones? Porque, repito, se ha hablado en algunas ocasiones que Panamá tiene la energía más cara de la región, pero ¿hasta dónde eso es cierto? Bueno, de que sea la más cara, de qué parte eso tendría una verdad dependiendo de quién la diga y cómo la sustente. Ese es uno de los grandes problemas cuando cada uno mantiene una postura diferente. Sin embargo, refiriéndome a su comentario sobre lo que vendrían a ser las conexiones brujas o qué sé yo, eso son aspectos que se han considerado históricamente en cuanto a las pérdidas técnicas o pérdidas no técnicas. Las pérdidas no técnicas son aquellas que surgen como producto del robo, de los fraudes, etcétera. Pero esas pérdidas son mínimas en comparación con los clientes regulados que sí pagan efectivamente su tarifa. También hay pérdidas técnicas que se producen en las mismas líneas por efecto de diferentes temas técnicos. Esas pérdidas están contempladas en todos los sistemas eléctricos y hacen parte de las consideraciones al momento de la estructuración de la tarifa. Ellas van a tener un impacto mínimo en la composición de los precios que van a incidir en el costo de la tarifa. Cuando usted menciona que hubo épocas en las que se ordenaba prácticamente que los diferentes establecimientos utilizaran en ciertos regímenes de tiempo los equipos de aire acondicionado, letreros luminosos y todo lo demás, eso se dio no por ahorro energético ni como una parte de cultura para esos efectos, sino que se dio como consecuencia de un déficit de energía y potencia que estaba afectando al sistema eléctrico panameño en esa época. No debe de ser la condición de Ok, restringir el uso de la electricidad si usted goza de un sistema que goce y que cuente con la capacidad y la disposición completa para que usted pueda satisfacer los consumos que usted requiera y que usted demande. Creo que en este momento ya esa etapa se ha superado. La cantidad de potencia y energía es suficiente. Sin embargo, en este momento lo que impacta es el hecho que usted bien menciona sobre el efecto climático considerado como fenómeno del niño, que definitivamente restringe la hidrología de las empresas de generación hidráulica. Eso es un comportamiento cíclico que se da cada cierto tiempo y que no puede llamarnos a sorpresa, ni ser la excusa y el exacto. argumento para que no diga que nos agarró desprevenido. Si usted me dice que el fenómeno del niño es la primera vez que ocurre en el istmo de Panamá, bueno, nos agarró con una cuestión que no conocemos, pero es un fenómeno cíclico que se repite, es un fenómeno estacionario que indistintamente también cada verano baja la hidrología y tenemos que hacer uso de las fuentes de generación para hacerle frente a las necesidades de consumo. En Panamá, en este momento tenemos más del doble de la capacidad de energía instalada de la que el país consume. Sin embargo, ¿cómo es posible que siendo esto así, tengamos precios de energía excesivamente altos? ¿Cómo es posible que empresas de generación de energía renovable oferten precios a precios de empresas térmicas, que es más comprensible cuando comprendemos que estas plantas operan con combustible que no se producen en Panamá, que no es un país que produce petróleo y sus derivados? Cuando las empresas térmicas funcionan, lo hacen con combustible y eso tiene un impacto en el costo por la compra de los combustibles, más los mantenimientos y todo lo demás. Sin embargo, empresas hidroeléctricas, el combustible es el agua y nadie les cobra el uso del agua para la generación eléctrica. Y ellos, en cambio, se aprovechan de la condición de oportunidad que mencionaba hace un momento para que esa oferta que ellos entregan para venta de energía se ubique en el punto de inicio de los costos operativos de una empresa térmica. Esto es verdaderamente monstruoso y el regulador tiene la culpa. El sistema está estructurado para el beneficio abusivo de estas empresas de generación y no atienden a una realidad en la que si una empresa pudiese tener una utilidad, una rentabilidad más que aceptable, ellos no se satisfacen y cada vez van entregando ofertas de energía que son más caras y van a tener siempre este impacto en la tarifa eléctrica a todos los niveles. De manera que sí, aparte de los tres elementos que mencioné como el monopolio de distribución, el oligopolio de generación y la politiquería, nosotros como sindicato hemos hecho de conocimiento a los niveles que hemos podido acceder
de un estudio y un análisis de propuesta que ha sido obviado, no se ha atendido, inclusive en el mes de julio, agosto, cuando en el año 2022 se instaló la mesa del diálogo, nosotros presentamos a consideración de los designados por el gobierno para esa mesa y se trató del tema de la electricidad, elementos como este y otros más. Y sin embargo no fueron atendidos, no se consideraron. En ese momento el secretario de Energía, hoy ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, descartaba la necesidad de hacer ajustes en el sector porque para ello era suficiente que el Estado pagaba los subsidios y que esos subsidios hacían que la tarifa eléctrica, según el criterio de ellos, fuera una de las más baratas de la región, cosa que nosotros rechazamos, porque los subsidios no solamente los pagamos todos los panameños, sino que además, de manera importante, hace que los panameños se restrinjan en el consumo. Les resta al panameño el uso de la energía eléctrica para tener calidad de vida, para aspirar a tener una condición en la que puedan satisfacer necesidades y aspiraciones. Una persona que quizás pueda comprar un aire acondicionado no lo va a hacer, porque seguramente cuando lo use, la tarifa va a salir de aquella que llevan los beneficios del FED o subsidio. Entonces, estamos condenando a la gente a que independientemente de las prácticas de ahorro, independientemente de muchas cosas, no me puedo exceder del consumo eléctrico porque me castigan, porque me impiden. Pero es que las tarifas deben de ser acordes a las tecnologías con las que se produce la electricidad y eso no ocurre. Aquí pareciera que todas las empresas, sin importar si son eólicas, si son solares, si es hidráulica, pareciese que todas utilizan combustible como fuente de generación. Y lo digo por los precios a que ellos ofertan en los contratos o PPA, los contratos de mediano y largo plazo, que son los que deben de comprar las empresas. Esta mañana escuchaba al licenciado Armando Fuentes explicar que estos costos de la tarifa habían sido analizados y que respondían, entre otras cosas, el incremento a que parte de las energías eléctricas que deben de comprar las distribuidoras para satisfacer las necesidades de sus clientes no había sido completada y no se satisfacía una compra a largo plazo, en contratos de largo plazo, de las necesidades de los clientes, de forma tal que ese déficit de energía contratada que da estabilidad de precios de largo plazo que no varían, hace que, por ejemplo, la empresa ENSA, que es la que tiene el impacto más grande de incremento de tarifa, tenga que ir a comprar en el mercado ocasional. Compras de energía en el mercado ocasional que van a tener un impacto importante y que es lo que en gran medida ha ocasionado estos incrementos en la tarifa. Porque la empresa ENSA no ha cubierto en contratos con las empresas que producen la energía la necesidad de sus clientes a largo plazo. Y nuevamente, eso obliga a que tengan que obligatoriamente ir a comprar en el mercado ocasional. Un mercado que no se constituyó según la Ley 6 del 97, que regula el sector eléctrico para esos efectos. El mercado ocasional se crea para que los déficits de las empresas generadoras se puedan suplir en ese mercado. Así es que son muchas las cosas que impactan la tarifa y hay que hacer una reforma, pero nos oponemos en este momento que se den esa reforma en este momento, a escasos 5 meses de elecciones, y que nosotros entendemos que son aspectos politiqueros y que no atienden realmente a los problemas de fondo y de raíz, y que habría que hacerlo en una manera consultiva incluyente a sectores que no se les consulta, pero que sí se les afecta con la tarifa eléctrica. Así que nosotros finalmente, para ya dar por terminado... Sí, para ir concluyendo, se nos agotó el tiempo, don Ariel Muñoz, ingeniero y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá. Agradecemos muchísimo y valoramos su explicación y docencia con respecto al conocimiento que tiene del sector energético. Muchísimas gracias y buena tarde. A usted, saludos. 3:40 minutos, momentos de irnos a una pausa. Volvemos con más. No le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.